Cuentos pendientes, 43 voces del cuento castellano-leonés del siglo XXI. Es un proyecto muy ambicioso que hace tiempo ya dimos un pequeño matiz, o cuando menos estábamos atisbando que se podía ya llegar a fraguar este trabajo. José Ignacio García, escritor, buenas noches. Buenas noches, Javier. Escritor y a su vez es el ideólogo, puede ser, coordinador de estos cuentos pendientes, de este trabajo que vemos aquí ahora mismo. Pueden ser las dos cosas, porque he sido el ideólogo, la idea ha sido mía, soy el coordinador porque he buscado a todos los autores y luego soy el antólogo y prologuista porque, bueno, he escrito el prólogo, me he encargado de seleccionar a todos los autores participantes, de elegir en la mayoría de los casos el cuento con el que participan y en otros casos consensuar con ellos ese cuento, o sea que todo eso es perfecto. Cuentos pendientes, la persona que tenga la suerte, porque de verdad es una suerte tener en las manos un trabajo de este nivel y esta categoría, ¿a quién va dirigido? El perfil de lector de cuentos pendientes, ¿quién es? Cualquier persona, lógicamente no es literatura para personas con un nivel de comprensión y de lectura y de entendimiento que no está lógicamente a la altura de un niño, y salvo eso cualquier persona lo puede leer. De hecho son cuentos que se han ido publicando a lo largo del siglo XXI y que hemos elegido los cuentos más representativos de sus autores, con lo cual, bueno, son para todas las edades, a partir, ya te digo, pues no sé, de una edad mínima de un adolescente, una persona, un niño, un chaval de 14, 15 años, pues ya puede perfectamente entenderlos, y algunos más precoces también. Estamos hablando de los 43 escritores de Castilla y León, pues más relevantes dentro del género. O por lo menos los que a mí me parecen más relevantes. Luego en eso, bueno, con algunos matices, es decir, yo hablo de escritores del siglo XXI y aquí, como explico en el prólogo, las grandes figuras que digamos que en el siglo XX fueron importantes y que lógicamente todavía siguen vivas y escribiendo, como puede ser Gustavo Martín Garzo, o pueda ser, no sé, pues Pepe González Torices, o puedan ser los maestros leoneses, Luis Mateo, Merino, Llamazares, Aparicio, todos esos que ya estaban en la última antología que se hizo en el siglo XX, que se hizo en el año 2000, digamos que yo no he contado con ellos, he contado con escritores que han nacido todos a partir de 1950, han nacido en la segunda mitad del siglo XX, y en principio iban a ser exactamente 40, porque el libro lo ha publicado Castilla Ediciones, que es una editorial de Valladolid, de Solera, que precisamente este año, en 2021, cumple 40 años. Entonces, la idea era 40 años, 40 escritores. Lo que pasa es que luego, después, a última hora, hubo un par de casos que a mí se me habían pasado, digamos, por alto y consideraba que eran imprescindibles, y el editor dijo que yo no solamente ocupara la labor de antólogo, sino que además quería que uno de mis cuentos también apareciera dentro. Entonces, al final, por eso somos 43, pero la idea es que fuéramos 40, y de hecho el prólogo se titula Los 40 de la cuarentena, con el juego de palabras que puede significar la ambigüedad del término cuarentena por los 40 años y por la situación que estamos viviendo. Es habitual en los que conocemos a José Ignacio ese juego de palabras, ¿no? 2020, cuarentena, 40 años, ¿no? Es habitual jugar un poco con los números, sí, con los cifras, con datos. Sí, lo que pasa es que, fíjate, curiosamente en este caso, y yo lo explico en el prólogo, el título de 40 de la cuarentena no es idea mía, porque yo fui reuniendo al grupo, y cuando tenía los 40 escritores que iban a ser, otro escritor me vio la nómina de los que están, y lo que te decía, yo creo que dentro del mundo del cuento están los más destacados y las más destacadas que han escrito cuento en estos 20 primeros años del siglo XXI. Y esa persona me dice, vais a ser los 40 principales, pero es que los 40 principales nos sonaba mucho a Radio Fórmula musical, y entonces Fernando Conde, que es el director del Aula de Cultura del Norte de Castilla y que participa en el libro, fue el que me dijo, dice, es que este libro, dice, somos los 40 de la cuarentena. Y a mí me gustó tanto el término que en este caso le pedí permiso, lo utilicé, en el prólogo explico que la idea me la ha dado él, y en este caso no he sido yo el que ha tenido la sugerencia. Cuentos pendientes. ¿Pendientes de qué?
Pues el libro se llama Cuentos pendientes precisamente porque en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI no se había hecho ninguna antología del cuento castellano y leonés. O sea, todo lo que se había hecho hasta ahora, ya digo que la última había sido en el año 2000. Entonces, como en el siglo XXI no se había hecho ninguna antología del cuento, y yo creo que era necesaria, porque es una especie de revista y de toma de contacto con cuál es la realidad del cuento actual en nuestra comunidad autónoma. Por eso son cuentos pendientes de reunirse, de aglutinarse y de llegar juntos al gran público. Vendetta, El último café, son algunos de los cuentos, y vemos escritores de la talla, por ejemplo, de Marc Sancho, que habitualmente también participan en otros proyectos que tienes, ¿no? Sí. Has contado también con amigos tuyos, para que estén presentes, ¿no? Yo creo que, fíjate que en esta antología lo que voy a hacer es perder amigos, más que ganarlos, porque creo que tengo muchísimos amigos escritores que algunos ya se han molestado por no estar, pero es que yo, primero ya te digo, como antólogo he buscado unas premisas, primero de ser autores nacidos a partir de 1950, y después de buscar a los que en mi concepto eran los mejores, y a amigos a los que quiero mucho, con todo el dolor de mi corazón los he dejado fuera porque me parecía que otras personas, incluso con las que no tengo trato, eran más relevantes y tenían que estar, y tenía que ajustarme a esos 40, ¿no? Entonces, bueno, Marc Sancho es un escritor efectivamente muy importante, pero en este libro está Óscar Esquivias, que es Premio Castilla y León de las Letras, está Tomás Sánchez Santiago, está José Antonio Abella, está Rubén Abella, está Ángel Vallecillo, está Luis Mari Gómez, Luis García Jambrina. Es que, bueno, no sé, es que los que están son todos los grandes, digamos, Adolfo García Ortega, desde comienzos que todos desde principios de siglo ya han sido muy importantes, y luego la nueva hornada, los Rodrigo Martín Noriega, los Daniel Monedero, Noemí Sabugal, gente que a lo mejor para el gran público todavía no son muy conocidos, pero que dentro del ambiente literario son, bueno, ahora mismo lo más de lo más. Entonces, bueno, conseguir a toda esta gente y sobre todo es conseguir su respaldo, porque yo he pedido 45 colaboraciones y de las 45 colaboraciones 42 han dicho que sí. Entonces, a mí eso me parece muy importante, porque primero por su respaldo, segundo por su generosidad y tercero porque ellos mismos han entendido la necesidad de que esta obra existiera. Yo he acostumbrado a leer trabajos de José Ignacio. Veo que siempre trabajas también con la ilustración. En este caso no. No. Esto es un libro que pretende ser un libro importante, ser un libro de referencia, ser un libro que tenga una doble vertiente, que por un lado tenga el carácter ameno, digamos, de que el lector lo lea y lo disfrute, y que además se pueda acercar a la obra de muchísimos escritores y dentro de esa obra lo mejor de lo que han escrito, y por otra parte el libro también pretende tener un carácter academicista. Entonces hay un apéndice biográfico final en el cual aparece la fotografía de cada autor y aparecen los rasgos fundamentales de su vida, de su obra, para que, aunque es verdad que en Internet hoy en día todo está al alcance de la mano, pero en un momento dado también eso es una especie de, digamos, de galería para que se conozca a todas las personas que participan. Entonces, bueno, una obra de ese cariz entendíamos que no procedía acompañarlas de imágenes. Y luego sí que te diré que tuvimos la gran desgracia, digamos, de que cuando el libro ya estaba prácticamente en proceso de entrar en máquinas, el día 2 o el día 3 de enero falleció Elena Santiago, que era la última gran dama de las letras castellanas y leonesas que seguía viva. Y entonces, bueno, pues de alguna manera pensamos que había que hacer algún homenaje a Elena Santiago. Lógicamente, por edad no entraba en los parámetros de la antología, pero consideramos que de alguna forma teníamos que hacerla algo. Entonces hablé con algunos escritores, hablé con los editores y decidimos consensuar que en lugar de dedicarle el libro y ya está, decidimos hacerle un apartado detrás de mi prólogo y antes del corpus, digamos, de todos los cuentos, en el cual hemos publicado un cuento suyo absolutamente delicioso y que yo creo que la define y la representa mucho. Y yo creo que, bueno, que para todos los amantes del género del cuento, pues ese detalle, si ella lo viera, yo creo que lo agradecería. No me cabe la menor duda. Hablé contigo hace 2 meses, creo recordar, antes de Navidad, posiblemente, y me comentabas, tengo un proyecto ambicioso
que como salga adelante estoy muy ilusionado. Bueno, pues el proyecto ya ha visto la luz. Sí. El proyecto precisamente era cuentos pendientes, por eso yo comentaba que estabas ahí muy ilusionado, ¿no?, con este trabajo, José Ignacio. Es que eso es lo que pasa. A mí, no sé, quien me conoce sabe que no me gusta colgarme medallas ni tal. Yo creo que todo es gracias al trabajo y a la ilusión de mucha gente, todos los proyectos que emprendo, pero yo sí que es verdad que veo a mucha gente que se le va la fuerza por la boca. Es decir, hay mucha gente que te dice, yo voy a hacer, o querría hacer, o me gustaría hacer. Yo, todos esos tiempos hipotéticos de los verbos o condicionales, no los empleo, yo hago. Entonces, yo cuando creé hace 13 años Contamos la Navidad, la gente me decía, tú estás loco. Bueno, pues hay a veces benditas locuras que salen adelante. Después yo he coordinado otros tipos de recopilaciones y tal, con lo cual alguna experiencia he ido acarreando en estos años, pero esto ya era caza mayor, o sea, esto es lo más grande, que el reto más importante que yo he afrontado nunca. Y claro, yo estaba muy ilusionado y también un poco con la incertidumbre de a ver si era posible, porque yo lo que sí que tenía claro es que si no estaban los que a mi criterio tenían que estar, no tenía sentido hacer un libro con 20 muy buenos y 20 regulares. Para mí yo eso no lo concebía, ¿no? Entonces era el miedo. Y luego lo que sí que es cierto es que cuando yo hablaba contigo, hablaba de esto como un proyecto más a largo plazo. Es decir, yo de alguna manera pensaba primero que los autores iban a tardar más en mandarme los textos, que yo iba a tardar más en todo el proceso de selección, de escritura del prólogo, de corrección, y que la editorial, en estos tiempos que corremos, pues que iba a esperar un poco a ver si la cosa era un poquito, digamos, más propicia para luego hacer presentaciones y tal. Pero ha ido todo a una velocidad vertiginosa, y no solamente ha ido vertiginoso la edición del libro, sino que el libro ha salido a la venta el viernes y ya se ha agotado la primera edición. O sea, yo no había visto un fenómeno de tanta difusión, de tanta ilusión, de tanto estar pendiente del libro. Los medios de comunicación nos estáis haciendo muchísimo caso, porque yo creo que sois sensibles de que esta es una obra verdaderamente importante. Y esta mañana me decía el editor que de la segunda edición ya hay más de 200 ejemplares reservados para que en cuanto que llegue la edición hay que mandárselos a un montón de destinatarios, y no solamente de España. Por lo visto, hay universidades de Estados Unidos que en los departamentos de lengua y literatura, claro, consideran que esto es un escaparate del cuento. Luego hay novelistas, hay poetas, pero en lo que es el cuento, el género de la narrativa breve, consideran que este ahora mismo es el canon del cuento en Castilla y León. Entonces, claro, estamos empezando, pero esto probablemente es un libro que dentro de 5 años, de 10 años, en universidades, en institutos, en muchos sitios, se utilizará como herramienta para estar al corriente de lo que es el cuento castellano y leonés actual. Has puesto tú, yo creo que corto plazo, 5 o 10 años. Yo me imagino que dentro de 100 años, o menos de 100, bueno, hablamos del siglo XXI precisamente con estos cuentos, ¿no? Será todo algo que pueda estar presente dentro de 50, 75 años. Yo creo que estará. De hecho, ya te digo, la última antología del cuento castellano y leonés completa, porque luego hay gente que ha hecho antologías temáticas o recopilaciones hablando de algún tema particular. Yo hice, como tú sabes, hace 3 años una recopilación con autores vallisoletanos con coches de Renault como argumento, pero eso era otra cosa. Era un buen libro recopilatorio de textos nuevos, pero esto no, o sea, esto es elegir a la flor y nata con lo mejor que han escrito. Entonces, el otro día me llamaba un editor de la competencia, pero que ahora en este libro no hay competencia, porque todos los cuentos que están publicados, nosotros después del cuento especificamos al final de qué libro están tomados y qué editorial lo ha publicado y en qué año. Es decir, yo estoy agradecidísimo a que en este caso incluso los editores no ven que seamos competencia. Al revés, ellos consideran que somos un escaparate para que también los lectores conozcan a los autores que publican con ellos y los libros que han publicado. Y el otro día un editor me decía, dice, estoy deseando recibir el libro, dice, porque incluso a mí me sirve como herramienta para que escritores de los que he oído hablar, pero a los que no he leído, a lo mejor gracias a eso, pues también me puede servir para ampliar, digamos, mi posibilidad de ampliar mi catálogo de autores. O sea, yo creo que es un libro que va a tener muchísimas posibilidades, muchísimos horizontes, e incluso el otro día me llamaban de un taller de escritura. Sabes que yo antes impartía talleres, sí. luego lo dejé, pero el otro día me llamaban de un taller
porque entendían que para los alumnos de esos talleres, para las personas que están empezando a plantearse la posibilidad de ser escritores, también es un escaparate, un ejemplo práctico de ver qué se está haciendo, porque claro, entre 43 escritores, hay escritores que han nacido en 1950 o 1950 y poco, y hay escritores que han nacido en 1980. En esas 3 décadas de diferencia, la evolución del cuento, la forma de escribir, de narrar, que había en los escritores que nacieron en torno a 1950 y que seguían bastante la estela de los maestros anteriores, de Pereira, de Delibes, de Jiménez Lozano, de los que te he citado antes, de Martín Garzo, de Merino, bueno, pues esos es muy diferente su forma de escribir a la forma de escribir de los más jóvenes, que son mucho más cosmopolitas, que han viajado muchísimo por el extranjero, que han hecho otras lecturas, que a lo mejor los más mayores escribían más desde la vivencia, desde la memoria, desde la experiencia, y los más jóvenes son más arriesgados, más surrealistas, más vanguardistas. Entonces, todo eso está plasmado en el libro, y entonces hay tanta riqueza y tanta variedad a partir de la calidad literaria, que yo creo que todo eso le hace un libro muy, muy atractivo. Háblame de la imagen, de la portada. Una máquina de escribir, a mí me sugiere mucho, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta imagen? Pues, claro, al ser un libro colectivo y un libro que queríamos que fuera una imagen de modernidad, ocurre una cosa. Ya te digo, Castilla Ediciones cumple 40 años. Castilla Ediciones hasta ahora era una editorial, sobre todo, más conocida por sus libros etnográficos, por sus libros de folclore, de tradiciones. La colección Raíces, por ejemplo, que fue una colección famosísima y que sigue siéndolo en Castilla y León. Bueno, pues Castilla era una editorial ya, digamos, más clásica. Con esta colección Cuentenario, que se inicia con este libro, a mí José Antonio Rodríguez Lozano y Patricia Rodríguez, que son los editores, me dijeron: Ignacio, queremos que coordines, que dirijas esta colección, pero hay que darle una vuelta de tuerca, hay que hacer otra cosa. Entonces yo les planteé que teníamos que buscar portadas modernas, portadas elegantes, portadas que llamasen la atención, y entonces, al ser un libro colectivo, no podías buscar una imagen representativa de un cuento o una imagen representativa de un autor, sino tenía que ser algo genérico, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser más genérico que una máquina de escribir para un escritor? Y dentro de eso, la Underwood, que es esa máquina, bueno, pues yo creo que es una máquina que todos, de hecho hay muchos escritores que la tienen, aunque ya no la usen, la tienen como algo, digamos, como un talismán o como un fetiche, ¿no? Entonces, nos parecía importante. Y luego compaginar esa imagen de esa máquina, que es una máquina clásica, con el fondo de atrás de rascacielos, de edificios grandes, de edificios de modernidad. Es decir, por un lado, la esencia de la literatura y por otro lado, el progreso. Entonces era un poco la idea, con ese fondo clarito, pastel, tan agradable, y la verdad es que a la gente le ha gustado muchísimo el aspecto que tiene. Estamos en una situación bastante complicada. Yo me imagino que para presentar en el libro va a ser difícil, ¿no? El trabajo va a ser difícil. Presentación va a haber, una va a haber segura, que va a ser el día 11 de marzo, se va a hacer dentro del programa Valladolid Letra Herido, que organiza en la Casa de Zorrilla y que coordinan Pedro Ojeda Escudero y Paz Altés. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo en la Casa de Zorrilla, que el aforo en la sala que se puede hacer es muy limitado, lo vamos a hacer en la Casa Revilla, al lado, en la Sala Francisco de Cosío, que tiene una capacidad mucho mayor, y allí podrá haber en torno a 20 y tantas, 30 personas, pero se va a hacer además una presentación virtual a través de internet, y el sistema que tiene ahora Valladolid Letra Herido, de hacer presentaciones con el soporte, digamos, de la imagen, les permite que, si a lo mejor en condiciones normales a una presentación podrían asistir de manera presencial 50, 60 personas, ahora mismo Valladolid Letra Herido está haciendo presentaciones con una capacidad de audiencia en directo de más de 1000 personas, más luego después la gente que, una vez que está grabado, lo pueden ver después. Entonces, para nosotros, claro, nos gusta el contacto de la gente, la cercanía, pero se va a hacer de esta manera. Podrán estar unas 20 y tantas, 30 personas en la sala. En esa presentación participarán de manera virtual con vídeos que nos van a mandar varios de los autores que participan en el libro, y entonces, de momento, esa va a ser, digamos, la presentación oficial protocolaria. Luego, como tú muy bien dices, en función de que se puedan ir haciendo cosas, ayer, por ejemplo, tú sabes la vinculación que tengo con Portillo, y ayer me llamaba Juan Esteban Salamanca, el alcalde de Portillo, y me decía: Ignacio, dice, enhorabuena, dice, y en cuanto que se pueda, dice, este libro hay que hacer algo en Portillo, traer autores.
y yo sé tal, y claro, yo aquí en Medina, por supuesto, ni qué duda cabe que me gustaría hacer algo. Yo, por ejemplo, al final del prólogo, y ese sí que es un gesto de que yo quiero de alguna forma homenajear a mi tierra. Yo vivo a caballo entre Medina y Pozal de Gallinas, entonces yo al final del prólogo lo fecho en Medina del Campo y Pozal de Gallinas. Es decir, a mí, por ejemplo, que este libro me consta que está ya de camino a Japón, de camino a Estados Unidos, bueno, pues para mí sería es muy importante que se pueda ver el nombre de Medina del Campo o el nombre de Pozal de Gallinas, que se puedan ver en un libro, ¿no? Porque de alguna manera es una forma de hacer promoción de mi tierra y de los pueblos o de las localidades. En Medina no es un pueblo, lógicamente, ya de una ciudad y de un pueblo en los que de alguna forma yo me siento acogido y para mí son muy importantes, ¿no? Entonces yo he intentado cuidar hasta esos mínimos detalles para que no se escape ningún detalle del libro. Seguramente que tal y como estamos hablando del trabajo, habrá espectadores que lo quieran conseguir. Por aquí cerca, a la venta, ¿dónde se puede...? Pues aquí muy cerca, en la calle Padilla, se puede comprar. Suponiendo que no se haya agotado ya, porque yo estuve... Ayer fue con el librero, acababa de recibir ejemplares y nada más recibirlos se vendieron 2. O sea, quiero decir que es un libro que está de verdad despertando muchísima expectación. Insisto, también ocurre una cosa, claro, al ser tantos autores, cada autor tiene su mercado, tiene sus contactos, entonces yo creo que es un libro eso que se va a mover mucho. Y luego, si alguien, no sé, es más aficionado a comprar a través de internet, porque hay gente, yo creo que hay que defender el comercio de cercanía, que hay que defender a nuestros comerciantes pequeños que lo están pasando muy mal en esta situación. Entonces yo animaría, insisto, ya te digo, en Medina está en la calle Padilla, yo animaría que la gente lo comprara en la librería. ¿Que les gusta más internet? Pues en la web de Castilla Ediciones o en el correo electrónico de Castilla Ediciones, o sea, cualquier persona se mete en internet, busca Castilla Ediciones y está el contacto. Y si no, en Amazon también está. Lo que pasa es que Amazon y yo no nos llevamos bien, pero Amazon es otra herramienta a través de la cual se puede conseguir. Sí, porque habrá muchas personas que a lo mejor iban en algún pueblo y les pueda ser complicado venir a Medina o a la capital, a Valladolid, a comprar, y a lo mejor comprar por internet. Sí, y además es que he comprado por internet, a la persona que lo compre le va a llegar sin costos de envío, es decir, el libro es un libro que tiene 412 páginas, es decir, es un libro estimable y sin embargo tiene un precio muy asequible para ese volumen de páginas. Y la editorial, si alguien lo pide, se lo envía sin gastos adicionales a cualquier punto de España. O sea que, y ya te digo que la primera edición salió el viernes a la venta y el martes estaba agotada. Es decir, puede quedar algún ejemplar suelto. Por ejemplo, en la librería que está en Medina, pues se trajeron varios ejemplares, a lo mejor puede que le quede alguna. En alguna, ahí puede haber algún libro. Pero el grueso de la edición está agotado. Y de la segunda edición que está en camino, ya te digo que hay más de 200 ejemplares que ya están reservados desde distintos lugares. Yo me imagino que ya quisieran escritores de talla nacional en una semana vender esa primera edición. No es tan fácil, ¿eh? No se consigue tan fácilmente. No es fácil. Lo que pasa es que en este caso ya te digo que tenemos la ventaja que no es vender la edición de un autor, claro, es vender la edición de 43 autores. Entonces, claro, yo tengo mi público, cada uno de ellos tienen el suyo. Luego pasa, bueno, pues que hay autores que a lo mejor dices, pues los más consagrados, los de más edad, pues no es que sean más remolones, pero igual manejan menos las redes sociales o no necesitan tanto promocionarse, pero hay otros, digamos, más jóvenes que tienen un talento bestial, pero que todavía no son tan conocidos, que el hecho de que tú los pongas en ese mismo equipo, esto es como un equipo de fútbol que probablemente si pones a un valor emergente al lado de una gran figura, el valor emergente se va a matar a correr porque quiere demostrar su categoría, ¿no? Pues eso se nota en lo que han aportado y en la labor que están haciendo de difusión del libro. Bueno, pues ahora me imagino que, José Ignacio, solamente te queda la promoción, las presentaciones, si se llevan a cabo. ¿Estás trabajando en algo más o, pues, ¿o no? me hace gracia lo de solamente que dices, porque, como te decía, se inicia la colección con este libro y en la solapa de atrás ya se puede ver que hay 4 libros ya en proceso de 4 autores, 4 libros particulares de cada autor,
esos 4 libros, yo como director de la colección, me he encargado de, bueno, uno de ellos es mío, además, con lo cual además lo tengo que escribir, o lo estoy escribiendo, pero los otros 3 libros ya están escritos, ya los he recibido, ahora tenemos que ajustar del texto que nos han mandado, porque todo va a ser cuentos de autores castellanos y leoneses, tengo que ajustar en espacio los libros. Luego se tienen que hacer las pruebas de las portadas, los interiores, la difusión de cada uno de esos libros. O sea, solo con eso, imagínate el trabajo que es. Aparte estoy escribiendo una novela para otro compromiso que tengo, que también creemos que va a salir a finales de este año, y luego sigo haciendo crítica literaria en ABC y en la Nueva Crónica de León, y todos los meses me toca reseñar 3 o 4 libros, y a lo mejor te parece increíble lo que te voy a decir, pero yo soy de los críticos literarios que tiene la mala costumbre de leerse los libros que reseña. Te digo porque hay muchísimos críticos que con lo que ponen la solapa en la contraportada y lo que buscan en internet, cualquiera puede rellenar una reseña, si tiene cierto oficio, de 3.000, 4.000 caracteres. A mí, no sé, yo tengo el hábito, que yo creo que es adecuado, de que yo primero me leo el libro y después lo reseño. Claro, eso también lleva un tiempo. Entonces, la verdad es que no tengo tiempo casi para nada. Y el otro día le decía irónicamente a un amigo, yo lo siento mucho por la hostelería, porque además me gusta la tertulia, tomarme el café con los amigos y charlar y tal en un bar, siento la situación que están atravesando, pero a mí ahora mismo el que esté, digamos, muy condicionado esa situación, a mí me está viniendo bien en el terreno profesional, porque estoy dedicando muchas más horas a estar en casa delante del ordenador. Bueno, esta mañana he tenido que ir al fisioterapeuta porque tengo una contractura en los hombros de tantas horas que te pasas así, pero yo no es sé, lo que me gusta. Ahora mismo pido disculpas porque no sé el autor, pero he leído en alguna parte que el hábitat natural del escritor es el confinamiento. Pues segura. No lo sé dónde lo he leído y me da rabia porque me hubiese gustado, ya que cito lo que comenta, no, pues no decir quién es, claro, pero tú el hábitat nacional, me quedé con ello, el hábitat natural del escritor es el confinamiento. Pero eso está claro, es decir, el escritor, pero el confinamiento siempre, no ahora, es decir, el escritor no puede escribir en mitad de la calle en movimiento, no puede escribir, hombre, ha habido escritores que escribían en los bares, se dice que, por ejemplo, Cortázar escribió Rayuela en París de bar en bar, ¿no? Bueno, hay escritores que necesitan el ruido, pero la inmensa mayoría de los escritores lo que necesitamos es la reclusión, ese confinamiento, la soledad, el silencio de nuestra cueva, digamos, de nuestro refugio. Entonces, para que los lectores puedan disfrutar después, o como mínimo leer lo que escribimos, nosotros tenemos que dedicar muchas horas, digamos, de soledad y de reclusión y de creación para que eso se produzca. Pues José Ignacio, muchísimas gracias. Cuentos pendientes, un libro que, por todo lo que ha explicado José Ignacio, yo creo de verdad, y por la categoría de los autores, necesita estar en cualquier casa, en cualquier librería, porque esto va a ser algo que es contemporáneo del siglo XXI, del año 2021, pero posiblemente esto, como antes comentaba, dentro de 50 años, 70 años, va a seguir teniendo un valor extraordinario. José Ignacio. Yo creo que así va a ser. Muchas gracias. Pues si por un casual hay más noticias sobre cuentos pendientes, estaremos en contacto, y si no, con tu próximo trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Que puede ser precisamente Los amantes incandescentes. Puede ser. Casi seguro que van a ser Los amantes incandescentes. Muchas gracias, y ustedes ya saben, tienen que comprar Cuentos Pendientes.